Muy buenos días a todos, señorías. Continuamos con las comparecencias respecto a la Ley de Biodiversidad. Hoy contamos con la presencia de don Pablo Jesús Jiménez Fernández, geógrafo, miembro de Izquierda Unida, diputado en el Parlamento Balear en el grupo de Unidas Podemos y miembro de su Comisión de Medio Ambiente. También es miembro de diferentes plataformas contra la Asociación Transatlántica de Libre Comercio, el Acuerdo Integral de Economía y Comercio y el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios. Le damos la bienvenida en este momento y previo a su primera intervención, como siempre, pedimos a los diferentes grupos parlamentarios si existe algún tipo de sustitución. Por el Grupo Mixto, señora Moreno. No hay sustituciones, señor presidente. Muchas gracias. Por el Grupo Ciudadanos, señor Baena. Gracias, señor presidente, y buenos días. No hay sustituciones. Por el Grupo Popular, señora Manzanos. Gracias, presidente, y buenos días también. Por el Grupo Popular, el señor Cuevas sustituye al señor Bengoa y yo misma sustituyo al señor Bretón. Muchas gracias. Por el Grupo Socialista, señora Orradre. Sí, la señora Resurrección Cruz sustituye a Ana Belén López Montaña. Muchísimas gracias. Bueno, pues como todos conocemos y el compareciente también conoce los diferentes tiempos y los diferentes turnos, sin más dilación, pues damos ya inicio a lo que fundamentalmente hemos venido, que es escuchar al compareciente. Dispone de 20 minutos. Hola, muy buenos días. En primer lugar, muchas gracias por haberme invitado a esta comparecencia, que espero que sea del interés de todos los grupos aquí representados, y espero poder solucionar algunas cuestiones que a lo mejor no quedan claras sobre este tema tan importante como puede ser el de la biodiversidad. Voy a plantear esta reunión o esta intervención sobre la visión un poco internacional que hay sobre la materia de biodiversidad. Creo que es bueno conocer un poco cómo se encuentra este tema en las fases de negociaciones que actualmente se están celebrando en el convenio de la biodiversidad, de la diversidad biológica, para poder entender mejor este tema en relación con la ley que tienen ustedes para debatir en los próximos tiempos. Yo me he atrevido a llamarlo biodiversidad, la vida debate, porque de esto se trata un poco. Es decir, la biodiversidad es un tema que a veces puede parecer algo relacionado simplemente con la fauna, con la existencia de determinadas especies, y en realidad de lo que se trata es de la vida en su sentido más amplio, incluyendo la de nuestra especie. Yo no me voy a extender un poco, lo he puesto aquí por si a alguien le puede interesar en esta presentación, que la tendrán ustedes a su disposición, las distintas definiciones que hay al respecto de esto. La más adecuada es la que se defiende a nivel internacional, que es la del Convenio para la Diversidad Biológica. En principio, este es un concepto de biodiversidad que se inventó en los años 80, fue acuñado por un biólogo estadounidense, quien se llama Tom Lovejoy, pero quien realmente la popularizó fue Edward Wilson, un biólogo divulgador muy conocido que recientemente falleció. Es un término ahora mismo que ya recibe aceptación en todos los lugares y, como bien dice en la diapositiva, reconocido por científicos, estudiantes, ecologistas, agricultores, ganaderos, etc. La biodiversidad, a la imagen de la derecha, indica claramente en qué consiste. Es decir, es, digamos, la unión de la vida que encontramos tanto en la parte de los genes, la genética, digamos, las especies, entre las que se incluye la nuestra, y los ecosistemas, es decir, donde confluyen todas las especies en determinados hábitats concretos. La Ley de Patrimonio española define este concepto y lo deja bastante claro. ¿Por qué es tan importante la biodiversidad? La biodiversidad es el concepto en sí, lo que refleja es, y que es fundamental, es para mantener los equilibrios de la vida en el planeta. Entender la biodiversidad es entender el equilibrio de la vida en el planeta. Sin ella, sin esta biodiversidad, la propia vida desaparecería.
Ustedes ya definen bien, bueno, quien haya hecho el borrador de la Ley de Biodiversidad de La Rioja, definen lo que está pasando con respecto a la biodiversidad en este momento. He hecho un extracto en su exposición de motivos de cuáles son los problemas ahora mismo. Es decir, contamos con un problema muy grave a nivel global, a nivel de todo el planeta, y esta crisis de biodiversidad es una crisis que ahora mismo es sistémica y que se refleja en todos los ecosistemas y también en todos los hábitats en los que se encuentran o viven las distintas especies de flora y fauna. La diferencia es que igual que pasa con el cambio climático, que el cambio climático se está produciendo a nivel mundial también, a nivel global. Los cambios climáticos son algo que ha sucedido a través de la existencia del planeta en diversas ocasiones. Con la biodiversidad pasa exactamente lo mismo. La biodiversidad, ha habido cambio de especies a lo largo de toda la vida que hay en la Tierra, pero no obstante, igual que con el cambio climático, la primera vez que se produce por la actuación del ser humano. Es decir, muchos investigadores están hablando tanto en el caso del cambio climático como de la pérdida de biodiversidad, como que estamos abocados es un término excesivo, estamos con un grave peligro de producir una sexta extinción de especies, pero en este caso debida a nuestra propia actuación como seres humanos. ¿Por qué es importante mantener una biodiversidad saludable? Primero por razones ecológicas, por mantener el equilibrio ecosistémico, que es el que tenemos, el que nos permite vivir, pero también por razones económicas. Ustedes lo definen bien en la Ley de Biodiversidad de aquí. Es decir, la biodiversidad garantiza servicios ecosistémicos, ¿no? Servicios ambientales, como quieran llamarlo. Es decir, aquí lo pongo como la regulación del clima, el ciclo del agua, el control de la erosión, la formación del suelo, etcétera, etcétera, ¿no? O elementos tan importantes como el de la polinización, fundamental para la alimentación humana. Hablando de alimentación, también son razones alimentarias. La reducción de especies vegetales y animales puede reducir la riqueza de nuestra dieta, razones sanitarias. Gran parte de la farmacopea mundial se ha basado y se sigue basando en principios relacionados con la naturaleza y razones culturales. Es decir, a todas las personas nos gusta pasear por la naturaleza en condiciones saludables, y pasear por la naturaleza en condiciones saludables es tener una biodiversidad rica. He relacionado hace un momento la biodiversidad y el cambio climático. Lo he explicado un poco en este sentido. Son elementos ambientales absolutamente relacionados. Y todas las políticas que se hayan de aplicar, tanto en un caso como en otro, deben estar relacionadas. El Convenio de Naciones Unidas sobre la diversidad biológica es un elemento clave para entender el trabajo que se hace con respecto a la biodiversidad. Esto empieza en el año 92, y se constituye un tratado internacional que ha firmado España y el resto de Estados miembros de la Unión Europea. Tenemos ya prácticamente 30 años de ratificación. No obstante, el primer aviso que se dio sobre los peligros de la pérdida de biodiversidad se dio en la Cumbre de la Tierra del 72, en Estocolmo. Se habló por primera vez de esta cuestión. Se dice concretamente el hombre tiene la responsabilidad especial de preservar y administrar. Bueno, bien ahí lo que se dijo, no lo voy a contar por no agotar mi tiempo. En consecuencia, ese fue el primer aviso. Es decir, tenemos hace 50 años que se dio este primer aviso. Han pasado 50 años y no crean ustedes que hemos avanzado mucho. Más bien, ahora conocemos un poco el diagnóstico, pero no nos enfrentamos con las causas, con lo que está sucediendo realmente. Este es el peligro que tenemos. En el año 87, lo conocerán ustedes seguramente, el informe Brundtland, a requerimiento que se hizo de la ONU, de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, se pidió un informe, ¿no? Y se hizo, aquí lo bien explicado, se hizo un informe donde se hablaba por primera vez de las causas de la extinción de las especies a nivel global. ¿Cuáles son las amenazas principales que tiene hoy día la biodiversidad?
En principio, estas están definidas por el Convenio de la Diversidad Biológica. Son estas 5. La modificación o cambio en el hábitat. El hábitat es el lugar donde vive una especie o varias especies que comparten distintas especies. Otra de las amenazas serias es el cambio climático. Otra son las invasiones biológicas o especies invasoras. Esto puede parecer un tema menor y es uno de los temas fundamentales de la pérdida de biodiversidad. Habrán oído ustedes hablar de determinadas especies perdón, de tanto animales como vegetales que nos invaden, ¿no? Pues no sé, para deciros algunas, simplemente en el borde de las carreteras tenemos una planta que se llama ailanto, que está invadiendo un poco todas las cunetas de este país, y es una especie que viene de Australia. ¿Qué ocurre con ello? Y decir, bueno, ¿qué más da? Si se adapta, ¿qué más da? No, el problema es que estas especies lo que hacen es eliminar otras que son propias de la naturaleza del lugar donde vivimos. Ese es el problema que hay. La sobreexplotación de recursos. Explotamos los recursos como si fueran a renovarse continuamente, cuando sabemos positivamente, está muy demostrado, que esto no es así. Los recursos, muchos de ellos son finitos y por lo tanto hay que saber administrarlos. Y la contaminación. Tenemos contaminación de todo tipo, atmosférica, contaminación del suelo, contaminación del aire, algo que evidentemente afecta a los seres vivos en su desarrollo. Otras amenazas que digamos que podríamos decir que son no de segundo nivel, pero que el Convenio de la Diversidad Biológica denomina como impulsores indirectos, ¿vale? Son el uso abusivo de fitosanitarios, los pesticidas, los herbicidas. Sabéis que en la agricultura se utilizan mucho, tanto los pesticidas como los herbicidas. Hay un uso abusivo, por eso a la palabra abusivo, no es que se haya que estar en contra de determinados productos que a lo mejor mejoran la producción agraria o tal, pero sí que hay que controlar absolutamente esto, porque al final lo que hace es, aparte de eliminar determinados digamos, especies en un cultivo que pueden ser perjudiciales, el problema es que se acaba con la vida de un montón de especies, incluidas algunas que son provechosas, como sabemos bien, con el tema de los polinizadores y tal. La deforestación. La deforestación es algo que está sucediendo a nivel global, es que aquí en Europa no nos enteramos demasiado, porque es una deforestación que suele suceder en otros continentes y normalmente para provecho de los países más ricos. La deforestación que está sucediendo en los bosques tropicales, tanto de América como África o el sudeste asiático, para producir determinadas cosas que nos llegan a nosotros, sobre todo temas de alimentación o de piensos para animales, causan esta deforestación que es desastrosa para la biodiversidad. Esto se suele llamar deforestación importada, es decir, que aquí no producimos una deforestación, pero hacemos que otros la produzcan. La demografía, la presión demográfica es tremenda, es decir, cuanto más personas vivimos, pues la presión sobre el planeta es mayor. Para darles un dato, en 1900 había 1.600 millones de habitantes en el planeta Tierra. Hoy día, dentro de poco, en este mismo año, llegaremos a los 8.000 millones. Es decir, en 120 años hemos multiplicado por 5 la población, mientras que cuando en el Imperio Romano había 400 millones de habitantes. Es decir, en 19 siglos se multiplicó por 4 la población y en 120 años se ha multiplicado por 5. Desde 1900. Es decir, son datos que hay que tener en cuenta. La sociedad de consumo son nuestros hábitos, los hábitos que tenemos de consumir continuamente de manera excesiva, en todos nuestros hábitos, desde vestirnos, el comer, la utilización de combustibles fósiles, es decir, tenemos sin limitar, digamos, nuestro consumo. Los tratados de libre comercio. Yo trabajo en estos temas, ya el señor presidente de esta comisión lo ha citado en mi presentación y conozco bien el tema. Los tratados de libre comercio, al final, que son tratados de parte, es decir, que al final solo favorecen una parte del comercio, no a la totalidad del comercio, y se imponen condiciones
En muchos casos, no quiero decir que siempre, pero sí en muchos casos se imponen condiciones leoninas a determinados países para exportar o importar sus productos. Es decir, habría que hablar más de una soberanía de los Estados para controlar este tipo de tratados que al final no son tan interesantes como se cree. El convenio de la diversidad tiene tres ejes fundamentales: la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de sus componentes y el reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos. ¿Qué quiere decir esto? En determinados países ricos en biodiversidad, yo qué sé, por decir uno, la zona de la Amazonía, ¿no?, tiene unos recursos genéticos importantísimos, pero a veces los explotamos desde determinadas empresas sin tener en cuenta que se están utilizando recursos que tienen propietarios que muchas veces son los pueblos indígenas, a los que a nadie se les ocurre pedirles su opinión sobre, o no ya su opinión, sino se les reembolse esos beneficios que se obtienen con esa utilización de unos recursos que no son de quien nos está explotando, ¿no? El convenio, como creo que me voy a empezar a pasar del tiempo, voy a ir acortando un poco. Estamos ahora en la 15 conferencia de partes, lo que se llama COP, del Convenio para la Biodiversidad Biológica, ¿no? Se está negociando un montón de cosas, entre ellos el tema que he comentado ahora, el tema de los recursos genéticos, y por otra parte se va a analizar o valorar el plan estratégico para la diversidad biológica que acabó en el 2020. Este plan de las metas de Aichi viene aquí expuesto, es decir, los 5 puntos que se trató con las metas al lado, que no me da tiempo aquí explicarlas todas porque nos alargaríamos demasiado. Abordar las causas subyacentes, reducir las presiones directas sobre la biodiversidad, mejorar la situación de la diversidad biológica, salvando los 3 puntos fundamentales: ecosistemas, especies y diversidad genética, los beneficios de la diversidad biológica, los servicios de los ecosistemas para todos, es decir, democratizar esta cuestión, y mejorar la aplicación a través de la participación pública. ¿Qué ha pasado? ¿Qué entendemos por causas subyacentes? Que era el primer punto, el punto A. Son aquellos que hacen posible que las amenazas que acechan a la biodiversidad se hagan efectivas. Es decir, es un tema que antes en la presentación, nada más iniciar, les decía que es muy importante conocer las causas de las pérdidas de biodiversidad. Aquí hay unas cuantas, pueden ser más. Los cambios de uso de la tierra, la pobreza, las políticas públicas erróneas, los gobiernos a veces en algunos países ineficaces o sociedades sin cohesión, las políticas globales macroeconómicas que a veces no están pensadas para lo micro, el cambio social y sesgos en el desarrollo, las pautas de consumo que ya veíamos y el cambio climático. Los objetivos, las metas de Aichi que hablaba hace un momento, están relacionadas con los objetivos de desarrollo sostenibles. Están en esas metas de Aichi alineadas con estos objetivos de desarrollo sostenibles, y ahí lo expongo. Es decir, lo que se pretende lograr en consonancia con las metas de Aichi desde los objetivos de desarrollo sostenible, que es, como pueden ustedes ver en los 5 puntos, lo que se pretende es aunar esos 2 esfuerzos de esas políticas o esos planteamientos globales. La perspectiva mundial sobre la diversidad biológica es uno de los informes que se hacen cada X tiempo desde el Convenio de la Diversidad Biológica. Se identifica, y lo pongo con las siglas en inglés o las siglas en castellano. Este informe ha analizado un poco lo que se ha conseguido en las metas de Aichi. Esta diapositiva es muy importante, porque no porque la haya hecho yo, evidentemente, sino por los resultados que aquí se exponen. Es decir, los objetivos alcanzados en las metas de Aichi, que es un periodo de 10 años, no se alcanza ningún objetivo de los propuestos. Es decir, esto es ciertamente tremendamente preocupante. Es decir, si se hacen unos planteamientos que han firmado más de 190 países a nivel global y no solucionamos ninguno,
o no conseguimos ninguno, hemos de preguntarnos por qué suceden estas cosas, ¿no? Objetivos alcanzados parcialmente 6 y objetivos no conseguidos 14. Eran 20 las metas de Aichi y solo se han conseguido 6 parcialmente. Es decir, esto es tremendamente preocupante, ¿eh? Los resultados. El único documento, bueno, en España ahora. En España el panorama es desolador. También tenemos unos planteamientos, se recogieron, se firmó estas metas, se firmó todo, pero desgraciadamente en este periodo apenas se ha hecho algo. Aquí les pongo lo que se ha conseguido. Es decir, en el informe de seguimiento del Plan Estratégico del Patrimonio Natural, de los 39 objetivos planteados, se dice 4 se han alcanzado plenamente, según el criterio español, no el criterio internacional. 24, vamos a ver, aquí quiero hacer una pequeña observación. Es decir, este informe de seguimiento recoge, además de las metas de Aichi, es un planteamiento más global, como aquí dice, hay 39 objetivos. Entonces, de los 39 objetivos se alcanzan 4, 3 quedan cerca del cumplimiento y 24 se obtienen avances, pero no se cumplen. Y 8 objetivos no se consiguen de ninguna manera. El Ministerio, ¿qué es lo que hace ahora mismo? A plantear un nuevo horizonte, puesto en 2030. ¿Por qué con 2030? Pues porque va a recoger un poco el planteamiento que hay a nivel global, que plantea también un nuevo plan entre el 2022 y el 2030. Esto es lo que se va a negociar, o se está negociando ahora mismo en la COP15 de Kunming, de China, que es donde está celebrando la COP15, ¿vale? Aquí explico un poco la 15ª reunión de la conferencia, cuál es el lema. Bueno, voy a un poco explicar simplemente la COP15 de Kunming se tenía que haber celebrado en el 2020 por la pandemia, obviamente se hubo de retrasar. Se iba a celebrar en China, se ha celebrado en 2 partes. Una que se ha celebrado online en octubre en China, o sea, la base estaba en China, online obviamente era global, y la siguiente parte se va a celebrar dentro de 2 meses y se va a celebrar en Montreal. China ha desistido físicamente, o sea, presencialmente. China ha desistido porque sabéis que tienen un rebrote de COVID y ahora mismo hay un plan de restricción de movilidad en aquel país, con lo cual no es aconsejable esta presencialidad. ¿Qué es lo que se plantea para el marco global para después de 2020, que es cuando se tenía que haber celebrado esta reunión? Se recogen 21 metas que exigen al menos una conservación del 30% de las áreas terrestres y marinas protegidas del planeta. Esto lo va a recoger también el plan español, el plan estatal, esta idea. Un 50% adicional de reducción de la tasa de introducción de especies exóticas, que, como les decía, es algo fundamental. Reducir el exceso de nutrientes que se descarga al medio ambiente. Que las contribuciones basadas en la naturaleza a la mitigación del cambio climático sean realmente significativas y que todos los esfuerzos de mitigación y adaptación eviten impactos negativos en la biodiversidad. Redirigir, o eliminar incentivos dañinos para la biodiversidad y un aumento de la aportación financiera que se hace desde los distintos países. ¿Cuál es la valoración que se tiene hoy día del marco global? La que se hace de determinados del mundo científico, de determinados grupos sociales, de determinados grupos ecologistas también y tal. Hay una valoración medianamente positiva de este nuevo plan para 2030, ¿no? En cuanto al diagnóstico, ya que se recoge determinados elementos que hablan que hablan ligeramente del modelo económico imperante, ¿vale? Es decir, se valora positivamente o medianamente positivamente
este diagnóstico, pero en cambio hay una valoración negativa o medianamente negativa de las acciones planteadas, porque se entiende que son excesivamente moderadas y que estamos ahora mismo en el tiempo de descuento, algo que ocurre también con el cambio climático, y como decía antes, está muy relacionado, ¿no? Por ejemplo, se dice que la meta 3, que es la de las áreas protegidas, 30%, 30%, es algo demasiado, tal como estamos, demasiado moderado, digamos. La meta 8, que es las soluciones basadas en la naturaleza, que les decía, que es el punto donde dice las contribuciones basadas en la naturaleza. ¿Qué significa esto? Que aquí lo que se habla cuando soluciones basadas en la naturaleza, lo que se está hablando es de introducir la tecnología como solución para arreglar los problemas que hay, tanto en cambio climático como en pérdida de biodiversidad, ¿no? Hacemos los sumideros de carbono, por ejemplo, en tema de cambio climático, ¿no? Bueno, ya lo hemos solucionado con esto. Y no planteamos, por ejemplo, el reducir el consumo de fósiles o limitarlos, ver otro modelo respecto a esto. Para acabar esta diapositiva, la meta 19, hay también ciertas dudas sobre la financiación privada. Es decir, no es que se esté en contra de que la iniciativa privada pueda colaborar en determinados planes de trabajo, pero no darle absolutamente la iniciativa en el planteamiento de las soluciones. Las soluciones siempre han de ser planteadas desde lo público, independientemente que luego pueda intervenir la privada. La meta 21, sobre todos los ejemplos, no está muy bien reconocido el papel de las comunidades indígenas con respecto a las cuestiones de tipo genético. Existe un marco, voy a acabar ya, señor presidente, no voy a acortar la intervención y luego en el turno de preguntas, pues bueno, pues ya lo sigo explicando. ¿Existe un marco de confianza? Pues este es el problema. Cuando no se obtiene ningún objetivo cumplido, se puede tener una cierta desconfianza, por no decir total, pero bueno, dejémoslo en cierta desconfianza, ¿no? Los fracasos tanto de la COP del clima como de biodiversidad, desde luego, no mueven al optimismo. Y cuando hay informes del IPCC con respecto al cambio climático y el IPBES en cuanto a la biodiversidad, estos que están reflejadas en esta ley de biodiversidad de aquí de La Rioja, tanto no me voy a extender sobre esto. En España tampoco la situación es especialmente satisfactoria. Y por primera vez lo que ha ocurrido, que la ONU y el propio IPCC han señalado como responsables de la situación al sistema actual, basado en los dogmas del crecimiento continuo y el consumo sin freno. Es decir, es la primera vez que se reconoce esto, porque antes había muchos informes, se hablaba siempre de los efectos de lo que estaba ocurriendo, pero no se hablaba de cuáles eran las causas, de por qué sucedían. Y esto, a nuestro juicio, cuando digo a nuestro juicio me refiero de determinados colectivos a los cuales personalmente pertenezco, nos parece un avance grande. Es decir, que analicemos las causas, que la propia ONU, que es un organismo internacional que representa a todos los países, sea capaz de decir esto, es muy importante y nos debe mover a la reflexión como sociedad para intentar cambiar entonces. ¿Qué hacer entonces? Pues yo digo aquí, y ya voy a acabar, importante disponer de una evaluación rigurosa, actuar sobre las causas, que es lo que explicaba hace un momento, es imprescindible este elemento, porque somos conscientes de que no se están abordando dichas causas en las políticas públicas actualmente, ¿no? Y deben integrarse en tanto las funciones como el valor de la biodiversidad en las políticas públicas y difundirlo en la sociedad. Porque ocurre que el cambio climático hoy día está algo más interiorizado en la sociedad. Se ha hablado mucho sobre ello y, por lo tanto, se conoce, no voy a decir que plenamente, pero al menos en parte se conoce. Si preguntáramos ahora mismo, hiciéramos una encuesta en la calle sobre la pérdida de biodiversidad, probablemente muy pocas personas sabrían contestar de manera más o menos acertada, ¿no? Bueno, yo creo que lo puedo dejar aquí, si le parece, y luego puedo seguir explicando algo más si a ustedes les parece bien. Muchas gracias, señor Jiménez. Sí, iniciamos el turno de portavoces.
Señora Moreno, por el Grupo Mixto, dispone de 5 minutos. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo más que hacer una intervención larga es mi voluntad, en primer lugar, agradecerle la presencia hoy aquí y, desde luego, esta exposición que nos hace sobre el estado de la biodiversidad. Bueno, a nivel global, yo creo que lleva usted razón en el sentido en que abordar la biodiversidad desde el ámbito de una comunidad autónoma es muy complicado. Hay que abordarlo pues dentro del ámbito de la lucha contra el cambio climático y de esa protección a la biodiversidad en el conjunto del mundo, ¿no? Porque bueno, o somos conscientes de la importancia que tiene a todos los niveles y además los Estados miembros, que eso ocurrirá también cuando la presión de los ciudadanos en los distintos países presione en ese sentido. Somos conscientes de que esto no vale con hacer unas meras encuentros, ¿no?, internacionales, globales, con una serie de compromisos que no son directamente ejecutables o ejercitables nunca. Pero en lo concreto yo creo que le voy a hacer unas preguntas ya concretas. Me consta que conoce la ley, que la he elaborado, o sea, que la he podido analizar y que, por tanto, yo lo que le quería plantear es, por un lado, si considera, digo porque a veces la visión es un poco apocalíptica, en el sentido en que todas las estrategias no han funcionado. Yo le entiendo en el sentido de que no ha habido esa voluntad real. Entonces, yo lo que le quiero preguntar es si considera que esta ley puede ser un instrumento útil para avanzar en esa protección de la biodiversidad. Le informo, creo que lo sabe, pero le informo que conjuntamente entró en este Parlamento también una ley de cambio climático que seguramente tendrá que ser bueno, pues coincidente o bueno, estar armonizada, ¿no?, con esta. ¿Y qué elementos cree usted que podrían ayudar más desde el ámbito más autonómico, podrían ayudar más a contribuir dentro de este concepto que entendemos de globalidad, pero contribuir a mejorar la situación de la biodiversidad, especialmente en nuestra comunidad, teniendo en cuenta que forma parte de un engranaje, pues evidentemente mucho más amplio? Gracias. Muchas gracias, señora Moreno. No sé si el compareciente desea escuchar a todos los portavoces y contestarlo globalmente o contestar individualmente a cada uno de ellos. Puedo escuchar a todas las personas que están aquí y luego les contesto de manera individualizada. Perfecto. Contestará globalmente a todos los portavoces. Por lo tanto, es el turno del portavoz de Ciudadanos, señor Baena. Tiene 5 minutos. Pues muchísimas gracias, señor presidente. En primer lugar, señor Jiménez, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros, por estar compareciendo y darnos su criterio sobre la ley y también pues, el esfuerzo que sin duda le supone estar hoy con nosotros. Por lo tanto, pues vaya por delante ese agradecimiento. Me gustaría comentarle algunas cosas. Voy a intentar ser breve, de hecho tenemos que serlo al disponer de 5 minutos, por lo tanto muchas de las cuestiones que me gustaría preguntarle se quedarán en el tintero. En cualquier caso iré a las que creo que son más convenientes preguntarles. Antes que nada me gustaría que usted supiera, aunque probablemente lo sepa, que nosotros estamos de acuerdo con los objetivos que dice tener esta ley. No estamos de acuerdo o no tenemos claro si el proyecto que se ha presentado es la mejor manera de perseguir esos objetivos y en este sentido me gustaría preguntarle cuál es su opinión en términos generales del conjunto de la ley, ¿no? Si usted cree que realmente incorpora avances importantes en esta línea o si piensa que es más bien continuista con la legislación que ya, de la que ya disponemos en este momento. Por lo tanto, pues saber si usted entiende que responde a las necesidades actuales o no para la protección de la biodiversidad. En otro orden de cosas, me gustaría también conocer si usted cree que tiene sentido tramitar esta ley de manera totalmente inconexa con otra que va a empezar a tramitarse próximamente en el Parlamento de La Rioja, como la de cambio climático, que se ha comentado previamente, que son dos leyes que sin duda
comparten objetivos y que, como le digo, pues se van a tramitar de una manera inconexa, o si usted entiende, por su experiencia parlamentaria, que sería más lógico realizar una tramitación que pudiera ir en paralelo, por decirlo de alguna manera, y que permitiera dentro de una misma comisión a los distintos diputados que forman parte de ella poder trabajar en profundidad ambas leyes y que de esa manera pues el trabajo sea mejor y más eficiente. Por otro lado, me gustaría preguntarle, ya entrando un poco en la propia ley, sobre el artículo 36 de la misma, que posibilita que la Consejería pueda paralizar de forma permanente instalaciones energéticas. Me gustaría saber su criterio. Nosotros entendemos que es más adecuado plantear pues, posibles paralizaciones temporales o la adopción de medidas preventivas, de mitigación o de compensación. En cualquier caso, me gustaría conocer su criterio al respecto, y en esta línea me gustaría también preguntarle por el artículo 29 de la ley que establece la posibilidad de expropiaciones forzosas. Nosotros pensamos que las expropiaciones forzosas pues no deberían tener cabida. En cualquier caso, pensamos que se pueden plantear opciones más eficaces y más lógicas, como la imposición de servidumbres u otras. En este sentido, además, usted en su exposición nos ha hablado de suelos, de recursos que son propiedad, tal y como usted lo ha planteado, en otros países. Ha hablado en concreto de la Amazonía, que son propiedad de ciertas personas. Entonces, en esa línea también conocer si usted entiende que lo lógico es que en España planteemos la posibilidad de expropiaciones forzosas. Me gustaría también plantearle la siguiente cuestión. La ley establece, dentro del propio texto legal, una lista de especies protegidas. Nosotros entendemos que es mucho más práctico, precisamente para la protección de las especies, que este listado sea incluido en un desarrollo posterior, en el reglamento, lo que corresponda, porque eso, entre otras cuestiones, facilitaría la actualización del propio listado en el caso de que sea necesario, porque haya que incluir o sacar de ese listado especies en función de su situación Y me gustaría saber, desde su experiencia parlamentaria, si usted piensa que es más adecuado dejarlo recogido en el texto de la propia ley, que posteriormente implicaría, por ejemplo, para incluir una especie, tener que hacer una modificación de la propia ley con todo el trámite parlamentario que eso conlleva, o si piensa que es más efectivo y más lógico hacerlo a través de un reglamento o un desarrollo posterior, dejando incluido en la propia ley que sea de esa manera, ¿no? Y con todo esto, sí me gustaría también solicitarle, señor Jiménez, si usted tiene la amabilidad de que nos comparta la documentación que nos ha proyectado. Creo que es útil y, por lo tanto, sí nos gustaría poder disponer de ella para analizarla en su profundidad. Y me ha resultado interesante. Voy a concluir con un comentario quizá un poco filosófico, señor presidente, pero me ha resultado interesante una frase que usted ha dicho al principio de su intervención, que me parece de hecho acertada, ¿no? Que ha dicho que defender la vida hay que defender la vida en su sentido más amplio, incluido la de nuestra propia especie. Estoy de acuerdo en este concepto, señor Jiménez, estoy filosofando en este momento en que la defensa de la vida en su sentido más amplio pues es algo que debe guiar nuestros pasos, incluido nuestra propia especie. Muchísimas gracias, como le digo, por estar con nosotros, y quedo a la espera de sus respuestas. Muchas gracias, señor Baena. Por parte del Grupo Popular tiene la palabra la señora Manzanos por 5 minutos. Pues muchas gracias, presidente. Lo primero, como no puede ser de otra manera, darle la bienvenida, como han hecho mis compañeros, y agradecerle pues, que haya tenido a bien el acompañarnos y ayudarnos, pretender ayudarnos a mejorar pues, este texto que nos ha presentado el Gobierno, este anteproyecto de ley. Es un placer compartir su visión, ¿verdad?, sobre lo que es la biodiversidad y esas definiciones, ¿no?, que podríamos decir que vienen desde el romanticismo de una forma bastante apasionada. Se le nota a usted, ¿verdad?, pues que lo vive y que le gusta su trabajo y sus temas, y que es el mundo en el que le gusta estar. Coincidimos, ¿verdad?, todos en esa necesidad de actuar y de hacerlo ya, porque realmente pues la cosa, lo que no mejora empeora, y del protocolo de Kioto
aquí, han pasado muchos años y la cosa pues ha empeorado. Y es un problema, puede llamar crisis, problema, pero bueno, es algo que está sucediendo y que está en nuestras manos pues el poder actuar y poder hacer algo. Pero tenemos que ser conscientes de que no vivimos en la Arcadia feliz, de que estamos en un paisaje, nos guste o no, que es antropomórfico. En la mano del hombre, pues en La Rioja está presente en todos los puntos cardinales, no hay un solo espacio en el que no hayamos actuado y tenemos que pues legislar desde la realidad, desde lo que tenemos, ¿no? Y queremos una ley que pueda combatir y pueda mitigar por los efectos que pueda tener la pérdida de biodiversidad y la pérdida de patrimonio natural, pero partiendo desde una realidad, desde una visión de la realidad que sea pues más objetiva que subjetiva y que nos diga pues eso, las consecuencias que tendría el no actuar para con nuestro medio natural. Para el Partido Popular es muy importante el que la ley conciencie, que la ley eduque, que la ley forme. Creemos que es la única manera que tenemos de conseguir que esto vaya a buen puerto, porque partimos pues, de una situación que no es buena, pero bueno, en otras podemos decir que en otras zonas del mundo, ¿no? del universo, pues están peor que nosotros. Pero eso no tiene que ser una justificación para no actuar y para no poner más empeño. La Rioja actualmente pues, se rige en estos temas por una ley de 2003, que es la ley de conservación de los espacios naturales, y en La Rioja pues se han trabajado mucho, pues el otro día salían en estas comparecencias el tanto por ciento de aguas depuradas, ¿no?, que tenemos en La Rioja. Pues fíjese, en 2019 ya partíamos con mucho más del 95% de las aguas residuales depuradas. Hablábamos también de la Red Natura, de la ampliación de la Red Natura. Pues desde hace muchos años La Rioja tiene un porcentaje muy alto de su territorio protegido y ahora pues este año pues, se ha aumentado en un 11 o un 12%, creo que es los espacios protegidos. Pues ahí estamos actuando bien, se va actuando bien, pero tenemos que ser conscientes de lo que tenemos, de que no es suficiente y de que hay que continuar. Hablaba de las causas, ¿no?, de las causas de pérdida de biodiversidad y de patrimonio natural. La inmensa mayoría de ellas pues podemos estar de acuerdo, ¿no?, la modificación de los hábitats, el cambio climático, las especies invasoras, la sobreexplotación. Podemos estar de acuerdo con que la contaminación es gran parte de la culpable, ¿no?, de esta pérdida de biodiversidad. Como causas principales que usted ha puesto y también ha mencionado, pues el uso abusivo, además lo ha recalcado, el abusivo de productos fitosanitarios. Totalmente de acuerdo en que no hay que abusar, pero tampoco hay que abandonar esta práctica, sino que hay que hacer un uso racional de estos fitosanitarios. En este sentido, le lanzo la pregunta sobre las competencias, ¿no?, sobre el glifosato, que me presupongo que el señor ponente ya la esperará, porque hay un artículo de esta ley, 14.2, último párrafo, que prohíbe expresamente, la palabra prohibir, la utilización del glifosato a los ayuntamientos en los espacios verdes. Todos sabemos que eso excede de las competencias del Gobierno de La Rioja, de un gobierno de una comunidad autónoma, porque no tiene potestad de prohibir un producto que actualmente, hasta 15 de diciembre de 2022 al menos, pues está autorizado para su uso por la Unión Europea, pues está dentro del anexo único europea y no está prohibido tampoco a nivel del registro del ROPO de la Consejería del Ministerio de Agricultura y también tiene pues el beneplácito del Ministerio de Sanidad. Entonces, creemos que se excede de sus competencias aquí el Gobierno de La Rioja y le quisiera preguntar al señor ponente si no considera que sería más oportuno el premiar a los ayuntamientos que no lo use o intentarles concienciar o modificarlo, pero no utilizar un punto en el que prohíben algo que no pueden prohibir, porque eso al final pues el Constitucional nos lo tiraría para atrás. Termino porque el tiempo ha pasado volando, preguntándole al señor ponente si piensa que los tiempos, el tramitarla desde su condición de diputado, ahora no de su condición de experto, que el tramitarla de forma urgente es lo más idóneo, cuando se van a ganar escasas semanas a que esta ley esté
entraría en funcionamiento, pues si no sería mejor que la tramitásemos por una tramitación ordinaria para poder trabajar todos, consensuar, intentar pues incluir muchas cosas que le faltan, algunas que hay que corregir y que parece, ¿no?, pues que las prisas del Gobierno de La Rioja, más que biológicas o climáticas o de patrimonio natural, que también pues parece ser o puede parecernos, ¿verdad?, desde el mal pensamiento, que puedan ser unas prisas políticas o un calendario que nada tiene que ver con el calendario que la biodiversidad y el patrimonio natural se merecen. Termino, presidente, agradeciéndole, como no puede ser de otra manera, al señor ponente su acudir aquí y agradeciendo y de antemano pues diciéndole que vamos a tener en consideración pues gran parte de las cosas que ha comentado. Muchas gracias, señora Manzanos. Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Oradre por 5 minutos. Sí, buenos días de nuevo. Buenos días, señor Pablo Jesús Jiménez. Bienvenido al Parlamento de La Rioja, una casa que no les es del todo ajena, puesto que tiene usted experiencia parlamentaria, si bien, bueno, pues es un placer poder contar con representantes de otros parlamentos también aquí. Muchas gracias por acudir al requerimiento, en este caso de Grupo Mixto de Izquierda Unida, para participar en estas comparecencias y hacernos llegar sus opiniones y su conocimiento sobre esta materia que nos ocupa. Yo, fundamentalmente, además de este agradecimiento, voy a ser muy breve, quería, bueno, pues abundar sobre algunas de las ideas que se han trasladado aquí. Usted nos ha hecho un amplio recorrido sobre los problemas de los que adolece a día de hoy nuestro planeta, recordándonos, ¿no?, la pérdida de biodiversidad, las causas de la misma y, lo peor, las consecuencias que podemos encontrar. Y en relación con la ley que nos ocupa, esta que ha traído al Parlamento el Gobierno de La Rioja, yo quería hacerle algunas preguntas, ¿no?, que vienen un poco a entrar dentro del contexto general que usted nos ha planteado. Hablaba la portavoz del Partido Popular, ya lo ha hecho en otra ocasión, ¿verdad?, de entender que quizás hay más prisa política o de carácter ideológico en traer esta ley al Parlamento que de otro carácter. Yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. Nosotros somos conscientes y en nuestra labor de apoyo al Gobierno estamos totalmente de acuerdo con la política de sostenibilidad y transición ecológica, lucha contra la crisis climática que está llevando a cabo este Gobierno, no con prisas, pero sí con urgencia, que creo que es lo que se requiere, ¿no? Urgencia en las acciones. Supongo que sabe que esta no es la única ley que efectivamente se está tramitando, se lo ha comentado también el señor portavoz de Ciudadanos. Se están tramitando otras en esta misma línea de acción, todas ellas relacionadas. También la ley contra el cambio climático, que el Gobierno también acaba de presentar y que ha entrado ya en este Parlamento, y también la ley para la creación de una agencia riojana para la transición energética, que verá pronto la luz, está en sus fases finales de tramitación. Por lo tanto, todo un compendio, un conjunto de marcos normativos que, a nuestro parecer, pues vienen a contemplar la necesaria o la necesidad de acción política en una materia como esta. A nosotros esta nos parece una ley necesariamente transversal. Hay quien, bueno, no lo contempla así, que la considera más una ley intrusiva o que irrumpe, ¿no?, en competencias que no lo son, puesto que actúa, pues efectivamente, en todas las áreas que podamos imaginar, en la gestión del suelo, en las infraestructuras, en el turismo, en el uso de los espacios públicos, etcétera, etcétera. Nosotros sí que estamos de acuerdo con el necesario carácter transversal de esta ley. Me gustaría saber qué opina usted sobre ese carácter que el Gobierno de La Rioja ha querido imprimir en la misma. Y en relación con lo que usted nos ha planteado, usted nos ha hablado de los objetivos de desarrollo de los ODS, ¿no?, lo que tiene que ver con la biodiversidad y la conservación de los ecosistemas, pues de los planteamientos que se hacen, ¿no?, el de mitigar las causas de la pérdida de biodiversidad, mejorar su situación, la reducción de las desigualdades y la pobreza, etcétera, etcétera. Me gustaría saber, en la medida de su carácter, ¿no?, autonómico, ¿cómo cree usted que esta ley va a contribuir a conseguir en parte esos objetivos, al menos aquí, como digo, dentro de nuestro ámbito autonómico? Y también usted ha dicho que las acciones que se planifiquen en la política diaria, en las instituciones,
bueno, pues tiene que plasmarse, ¿no?, en la redacción de instrumentos legales, precisamente para mitigar pues los efectos de la pérdida de biodiversidad, de la crisis climática. Pues también me gustaría saber cómo cree usted que contribuye este instrumento legal, ¿no?, este instrumento legal que nosotros, o que el Gobierno de La Rioja en este caso ha diseñado, que nosotros trataremos de mejorar aquí en el Parlamento a través de las distintas aportaciones que han hecho los ponentes, pero que de alguna manera pues es un paso fundamental, ¿no?, para avanzar en esta línea. Como ya se lo han planteado, el tema del uso de los fitosanitarios sale de forma redundante en estas ponencias, porque efectivamente hay un artículo que contempla la prohibición a las entidades locales del uso, concretamente del glifosato. Bueno, ya digo que es un asunto que ya le ha planteado la portavoz del Partido Popular, por lo tanto no voy a redundar en él. Y bueno, pues nada, simplemente darle de nuevo las gracias y bueno, pues decirle que tendremos en cuenta sus aportaciones para mejorar esta ley. Gracias. Muchas gracias, señora Orradre. Tiene la palabra el señor Jiménez por un tiempo de 15 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a todos los portavoces de los distintos grupos parlamentarios por sus intervenciones, sus aportaciones. Iba a empezar a hablar por cada intervención. La señora representante del grupo mixto no está en este momento, pues lo dejaré por si viene un poco más tarde, si no, pues lo dejaré para ella el último momento. Así que empezaré por el señor representante de Ciudadanos. Ha hecho una intervención, bueno, bastante amplia con elementos interesantes, ¿no? Dice que la ley incorpora nuevos elementos y esos elementos corresponden a las necesidades, entendido yo, al menos así, las necesidades reales que pueda tener el trabajo en materia de biodiversidad. Yo creo que la ley, que yo me la he mirado, yo creo que es una buena ley. Visto desde mi óptica personal, como persona que está interesada y ha trabajado en los temas de biodiversidad, yo creo que es una buena ley, que incorpora bastantes elementos novedosos e interesantes con respecto a la biodiversidad. Aparte de trabajar el tema de los espacios naturales protegidos, que es algo bastante normal en una ley de biodiversidad, introduce ya otros elementos que rigen un poco la vida, digamos, en sentido más amplio, en varios aspectos. También, como decía la representante del Partido Socialista, en ese sentido es una ley un tanto transversal, puesto que se fija en determinados elementos que a lo mejor otras leyes son más restrictivas en su planteamiento. A mí me parece, insisto, luego lo diré al final, aquellas cosas que me parece que se podían mejorar desde mi humilde perspectiva, lo que se podían introducir tal vez, ¿no? Pero a mí me parece que ahí está bien. En cuanto a lo de que si es inconexo plantear una ley de biodiversidad por una parte y una ley de cambio climático por otra, yo creo que no. Yo creo que está bien hecho así. ¿Por qué? Porque a nivel global, a nivel internacional, estos temas se están tratando de manera separada. Entonces, los corpus teóricos que hay al respecto y todas las propuestas y planteamientos que hay se hacen de esta manera diversificada o diferenciada. Entonces, yo creo que aquí está bien planteado, simplemente por este motivo, ¿no? A nivel del conjunto del Estado también se plantea de esta misma manera. Por lo tanto, yo creo que es bueno que en todos los ámbitos normativos, el internacional, el estatal y en este caso el autonómico, correspondan a ese mismo modelo. A mí me parece interesante, ¿no? Y luego habla de dos artículos, si he apuntado bien, el 36 y el 29, unos relacionados con cuestiones energéticas y otros sobre expropiaciones forzosas. ¿Qué me parece? El que, digamos, que la intervención pública ahí sea excesivamente impositiva, por decirlo así, de imponer determinadas normas, digamos, a este respecto, ¿no? Que pueden vulnerar tal vez el derecho a la propiedad privada recogido en la Constitución y tal.
O sea, yo no lo veo así exactamente, ¿no? Yo creo que precisamente lo público, la administración, tiene una cierta obligación de legislar por lo común, es decir, por lo que es mejor para todas las personas, ¿no? Y por lo tanto, lo que puede parecer algo un tanto coercitivo, tal vez lo sea para algunas personas o para un sector determinado, pero tal vez, ya digo que yo entiendo que se ha hecho así en esta ley, en esta propuesta de ley, se ha hecho pensando en esta cuestión más global, más genérica. Lo he entendido yo de esta manera, ¿no? Y en cuanto al anexo que se plantean las especies, tampoco me parece desafortunado que se plantee dentro del propio texto de la ley, o sea, como anexo, evidentemente como un anexo. Pero como pasa en muchas leyes, no solo en esta, sino en otras muchas, en todos los anexos son siempre elementos que se puedan renovar, mejorar, ampliar o reducir cuando sea necesario. Es decir, que luego eso cuesta un trabajo suplementario de ámbito parlamentario. Bueno, sí, pero es un trabajo habitual de los parlamentos, es decir, que por ello no ocurre nada, no pasa nada, entiendo yo, ¿no? Y luego ya para acabar, le agradezco su último comentario filosófico, que parece que compartimos un poco sobre la vida, y me parece que puede estar, que se lo agradezco, vamos, esta cuestión. Bueno, ahora entonces ya que ha vuelto la señora representante del Grupo Mixto, pues ahora me dirijo a ella. Bien, ha hecho una reflexión sobre cómo abordar este problema, como otros muchos que tienen que ver con temas ambientales, desde la perspectiva global. Yo creo que efectivamente es así, es decir, cuando los problemas son globales, hemos de tratarlos desde lo global. Esto es así, aunque luego podamos ir bajando en las distintas escalas administrativas o competenciales hasta llegar, en este caso, a una comunidad autónoma como es esta, que yo creo que es fundamental, y así lo he expresado en esta presentación, y hemos de trabajar en ese ámbito, desde el Estado, para influir en las políticas que se hagan a nivel global, y desde las autonomías para influir en las políticas estatales. Es un poco como creo yo que tenemos que trabajar. ¿Es esta ley un instrumento útil? Me preguntaban desde el Grupo Mixto. Yo creo que sí. Yo creo que es un instrumento totalmente útil y que es necesario tener estas leyes en las autonomías. Nosotros en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears estamos reformando lo que llamamos ahí la LECO, que es la Ley de Espacios Naturales. Es decir, no hay tiempo ahora mismo, que personalmente desde mi grupo parlamentario había planteado hacer, como hacen ustedes, una ley de biodiversidad, y por cuestiones de tramitación parlamentaria no ha sido posible. Lo que sí hemos hecho es añadir a esa ley de espacios naturales, que ya tenían, como decía la presidenta del Partido Popular aquí, que se ha trabajado en este tiempo. Tenemos una allí. Lo que estamos introduciendo, al no tener tiempo de hacer la ley de biodiversidad, es una introducción de un título, de un capítulo específico sobre biodiversidad, porque nos parece que es fundamental tener elementos de biodiversidad en las leyes autonómicas, por una sencilla razón, es decir, para protegerlo. Hemos de trabajar desde lo local, subiendo luego en todos los ámbitos administrativos. Por eso me parece muy interesante en la ley un artículo, que ahora la verdad es que no me acuerdo de su numeración, que habla de municipios de más de 10.000 habitantes donde se han de trabajar en ese nivel local para mejorar determinadas cuestiones de la biodiversidad. Conexiones ecológicas, espacios verdes, en fin, una integración de la biodiversidad dentro de las dinámicas locales, en municipios ya de una cierta población, evidentemente, ¿no? Eso me parece una aportación, yo creo que muy interesante. Ya digo, muy interesante, ¿no? Entonces, bien, yo creo que es un poco sobre las reflexiones hechas del Grupo Mixto, lo que puedo. Y
Y bueno, y también ha introducido que hay una ley de cambio climático que se está trabajando aquí también, o se va a proponer aquí en La Rioja. Yo creo que es tremendamente interesante también que se introduzcan estas leyes. Y además hay que abordarla desde ese punto de vista un poco integrador de políticas ambientales, ¿no? Es decir, la biodiversidad, el cambio climático, todo eso tiene que ir con el mismo planteamiento, aunque se desarrollen distintas leyes. Pasando al Partido Popular, es verdad lo que dice, es decir, vivimos en un paisaje antropomórfico, ¿no? Eso es algo evidente, no solamente en este país, sino en el conjunto del planeta. Es evidente, la especie humana ha transformado de manera, digamos, radical el paisaje, ¿no? Y lo ha transformado por distintos motivos. Una simple cuestión a veces de subsistencia, ¿no? Es decir, de poder sobrevivir, ¿no? Desde los tiempos del Neolítico hasta nuestros días, ¿no? Esto es algo obvio. Lo que ocurre, y me parece bien su intervención en este sentido, ¿no? Que decía usted también que hay que trabajar a partir de esta realidad. Claro, evidentemente tenemos que hablar desde la realidad, no desde otro mundo que no existe, ¿no? Esto es evidente. Lo que pasa es que luego hay distintas maneras de trabajar esto, que es ahí donde yo quiero incidir, ¿no? Es decir, conocemos la realidad bien, pero la realidad la podemos ir moldeando y transformando en distinta medida. Depende de lo que queramos hacer. Si podemos trabajar explotando los recursos como defienden de determinadas personas, ¿no? Negacionistas del cambio climático y negacionistas de la pérdida de biodiversidad, y dice que todo esto son cuentos chinos y tal. Podemos trabajar ahí y seguir, y desgraciadamente que no son negacionistas 4 personas por ahí sueltas, es decir, hemos tenido presidentes de gobiernos como el de Estados Unidos, el señor Trump, negando estas cosas, o el actual presidente de Brasil, el señor Bolsonaro, negando estas cuestiones. Es decir, entonces no estamos hablando de 4 chalados, estamos hablando de personas que están al frente de los designios de muchos países, y países importantes, no países pequeños, que son países muy ricos en biodiversidad, los dos que he citado. Y han estado, afortunadamente el señor Trump ya no está, el señor Bolsonaro espero que esté dentro de poco, le quede poco tiempo, francamente, no por razones políticas que usted dirá, bueno, esté claro, no, la simple cuestión de supervivencia general de este planeta. Es decir, uno tiene derecho a tener los planteamientos políticos que quiera, pero no puede ir en plan tan destructivo, ¿no? Entiendo yo, vamos. Y entonces, bien lo que usted dice, pero ahora es el cómo hacemos las cosas. El cómo lo hacemos. Lo hacemos teniendo en cuenta en qué situación muy difícil en la que nos encontramos, desde el punto de vista ambiental, y buscamos las soluciones. Tenemos 2 posibilidades ahora. Una en la COP15 de Kunming, de China, bueno, que se haga en Montreal, y en la COP27, que se hace en Egipto, de cambio climático. Es decir, son 2 oportunidades de realmente poner las bases de algo nuevo. Es decir, no obstante, que en general se es bastante pesimista de estas 2 conferencias de partes. ¿Por qué? Porque hay demasiados intereses en juego y, desgraciadamente, a estas COP, como ustedes sabrán, están, aparte de la administración de los distintos países, las administraciones públicas, están grandes multinacionales, entre ellas la de los combustibles fósiles, por un lado, por otro lado, la de los transgénicos, que son los elementos peligrosos para la biodiversidad, están ahí presentes e imponen sus condiciones, voy a quitar la palabra condiciones, voy a decir, imponen su visión, ¿vale? Imponen una visión que es totalmente contraria, a mi modo de ver, de lo que hay que hacer.
no queda más remedio, a mi modo de ver, de poner límites a la producción, límites al consumo, límites a la deforestación que existe, límite a una alimentación dirigida desde las multinacionales, límite a la producción de tejidos, de textiles, producida a bajo precio y con la explotación de seres humanos, y que además comportan riesgos para la biodiversidad. No olvidemos, por ejemplo, la producción de textiles que compramos en grandes tiendas a precios baratos, están producidas muchas de ellas en el sur y sudeste asiático, y que esa producción de textiles lo que hacen es contaminar ríos, selvas y tal, aparte de la explotación que he dicho ya antes, infantil, de género, etcétera. Es decir, eso está sucediendo hoy día. A eso hay que producir. A esto hay que ponerles límites. Yo creo que y difundir esto, es decir, que seamos conscientes de lo que está sucediendo. Somos desde el primer mundo, de los países del norte, por decirlo de otra manera, somos cómplices de esta destrucción de la biodiversidad que está sucediendo en otros lugares. Y lo somos a nivel, no voy a decir que individual, porque eso sería echar la culpa a decisiones que se toman desde lo público. Es decir, las personas, al final, son responsables en una medida determinada. Quien es responsable es quien permite esto, y quien lo permite son los estados. Los estados son los que permiten estas cuestiones, ¿no? Entonces, yo creo, bien, ya he hablado mucho solo sobre un punto que ha preguntado el Partido Popular, me voy a reducir un poco lo que iba a decir. Ha dicho una cosa que me parece interesante, que es educar mediante la ley. Eso a mí me parece que esto es algo fundamental. Es decir, aprobar una ley de este tipo, y además, bueno, viene en un punto de la ley, es decir, tratar de difundir a los colectivos en general y a la sociedad en general de lo que quise esta ley. Yo creo que esto es importante y lo comparto, ¿no? Ha hablado también de la ley de espacios naturales que había aquí, cómo se ha ido, que ha hecho que la Rioja en muchos puntos esté avanzada en algunos temas, de lo cual yo pues me alegro y no lo dudo además de que sea así, aunque yo no soy desgraciadamente conocedor de la realidad riojana como para poder opinar sin equivocarme. Sobre el glifosato, bueno, ese es un debate que está abierto, lo tenemos abierto totalmente en Baleares, hemos aprobado allí una PNL en ese sentido, PNL que he presentado yo, por cierto, modestamente. Evidentemente yo estoy totalmente en contra del glifosato. Digo evidentemente porque es algo que del mundo científico se ha trabajado mucho y hay una serie de peligros que están sobre la mesa. Entonces, cuanto antes eliminemos este peligro de nuestros campos y de nuestros jardines, porque saben ustedes que no solo se utiliza en el mundo agrario, sino que se utiliza en jardinería, y eso también tiene ciertos peligros, ¿no? La PNL presentada por mi grupo parlamentario fue aprobada y este debate se produjo un poco en el sentido de que es verdad lo que usted decía, es decir, que hay unos plazos de la Unión Europea que están ahí considerados y que hay que tenerlos en cuenta, es decir, para no caer en posibles denuncias por incumplimiento. En fin, son cosas que aquí supongo que se estarán viendo, se estarán estudiando, porque no sé muy bien cómo se está viendo desde aquí este tema, por lo tanto no puedo opinar más allá de lo que estoy diciendo. La tramitación urgente, yo creo que ahí un poco la clave se da un poco entiendo yo que es por eso que se hace, por tratar de trabajar junto, tal vez me equivoqué, no lo sé, digo un poco por lo que he oído aquí y lo que me he podido ir leyendo estos días antes de acudir a esta cita, que se presentan varias leyes a la vez, la ley de cambio climático, la de transición energética, la de biodiversidad, como algo, como un planteamiento integrador. Entiendo yo que esta es la finalidad y el objetivo, de hacer todo un poco a la vez y con esa intención
tenerla lista lo más rápido posible. Yo creo que están ustedes en un periodo de debate y yo creo que se pueden introducir mejoras. Hay hoy día mucha información a este respecto y yo creo que se pueden introducir mejoras sustanciales. Es decir, no es un tema, aunque es cierto que a nivel de la calle no es un tema muy conocido, pero a nivel técnico hay mucha información, mucha documentación y se pueden introducir, yo creo que mejoras, ¿no?, en esta ley. No le veo por lo tanto, demasiado problema. Y pasando al Partido Socialista, bien, la primera reflexión que se ha hecho sobre el tema de la urgencia, le he contestado de alguna manera con el tema del marco normativo conjunto, ¿no?, y de un poco de integración. ¿Es una ley transversal o tiene carácter transversal esta ley? Yo creo que sí, un poco porque, y a mí por eso es lo que lo decía al principio, que me gustaba también esta ley porque toca distintos temas ambientales o que tienen que ver con el medio ambiente, se trata del punto de vista de la biodiversidad, ¿no? Entonces, toca distintos temas, pero yo creo que son importantes precisamente para reducir o limitar las amenazas que puedan haber sobre esta materia. Con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, ¿qué se puede aportar desde la visión autonómica, desde la mía, por ejemplo, de Illes Balears? Yo creo que se trata de trabajar conjuntamente, es decir, hay normativa conjunta hoy día, hay distintas normativas que se trata de trabajar conjuntamente, ¿no? Es decir, igual que las metas, es que no me da tiempo a ponerlo aquí todo. Hay unas gráficas por ahí que están muy bien, que explican, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible con las metas de Aichi, dónde encaja cada una, ¿vale? Eso es a nivel internacional. Entonces, lo que hemos trabajado, lo que trabajamos desde ese ámbito autonómico, es intentar hacer coincidir estos elementos desde el punto de vista regional o autonómico, ¿no? Es un poco lo que hemos trabajado. Es verdad que lo que hay son los problemas que hemos ya comentado antes. Tanto los objetivos de desarrollo sostenible como las metas de Aichi, su cumplimiento deja mucho que desear. Eso es un problema grave. Es un problema, ya he dicho, que es bastante acuciante y que tratamos, yo, con el permiso de ustedes, voy a poner, con el permiso del señor presidente. Es que tenemos otra a las 12 y vamos a andar un poco justos. Vale. Bien, yo voy a intentar, bueno, esto lo voy a pasar, aquí tenía una serie de diapositivas, yo les voy a pasar, atendiendo a la demanda del representante del Partido Ciudadanos, que yo les paso con todo placer esta presentación y lo que haga falta. Bien, digo porque aquí hay toda una serie de propuestas. Yo lo que quería decir, y ya acabo, es que tenemos que ir hacia un nuevo modelo. Un nuevo modelo social, económico, cultural, ambiental. Eso es lo que tenemos. Somos partes de la biodiversidad. Esto que pongo aquí, y ya acabo, esto lo ha dicho nada menos que la Sociedad Española de Epidemiología, en una reunión de San Sebastián de hace nada, muy poco tiempo, unas semanas. Es decir, está hablando las olas de calor, las sequías, estas cosas que tienen que ver con temas de cambio climático, con inundaciones, con ese tipo de cosas, tienen que ver con enfermedades. Hoy día tiene una repercusión muy negativa. Esto se está viendo desde el punto de vista médico. Es decir, ¿por qué es el actual? Por cuestiones de salud humana también. La COVID no es más que una enfermedad zoonótica que nos lleva hacia que podemos repetir en un futuro, esperemos que no sea muy cercano. ¿Qué es lo que yo digo? Estos son simples propuestas de la Ley de Biodiversidad de La Rioja. Son ideas nada más que se podían tal vez introducir en esta ley, ¿vale? Yo no las voy a decir ahora para que el señor presidente no me eche más la bronca. Todavía no he empezado a echarle la bronca. Pero empiece se dará cuenta. Pero bueno, son una serie de propuestas, de ideas, de sugerencias, por si ustedes las quieren tener en cuenta, ¿vale? Y nada, y acabo simplemente desgraciadamente la Constitución de Chile, que se votó hace poco, no fue aprobada. Sí, le pregunto, es que hay más turnos, ¿eh? Sí. No acabamos ahora, ¿eh? Ah, no. No. Vale, yo ya se me había olvidado. Como te pregunté antes si tenían los turnos controlados, eso no.
No, vamos a ver. No, queda mucho todavía. Y aún hay más que decir. Entonces sí que lo contaré esto. Vale. Abrimos el segundo turno de portavoces. Y ahora me vais a permitir, voy a ser muy estricto en el tiempo, ¿vale? Porque son y 24 ya, fundamentalmente. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra por 3 minutos, señora Moreno. A Pablo por estar aquí y agradecerle también, bueno, que nos dé la documentación que mejorará con mucho. Gracias. Le agradezco la concesión, señora Moreno. Por el Grupo Ciudadanos tiene la palabra el señor Baena. Sí, gracias, señor presidente. Simplemente para agradecer las respuestas que nos acaba de dar el señor Jiménez, agradecerle también que nos vaya a compartir el documento y en aras a abreviar, pues tampoco plantearé ninguna otra cuestión. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Baena. Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Manzanos, 3 minutos. Como veo que vamos a correr mucho, pues voy a ser yo la más lenta, ¿no? Nada, agradecerle de verdad las respuestas y pues es que estamos de acuerdo en gran parte, ¿verdad? Porque lo de que hay que integrar las políticas ambientales es una gran verdad y es a lo que yo me refería de intentar tener una ley que dure en el tiempo, consensuada, trabajada por todos, ¿no? Y que podamos introducir esas mejoras o esas mejoras sustanciales que ha llamado usted, pues entre todos, ¿para qué? Para que esta ley pues no muera en 2023 y la cumplamos todos. Y la cumplamos todos, pues y la vamos a cumplir si nos educamos, si nos formamos, si concienciamos a la sociedad y a nosotros mismos de que hay que hacerlo y si predicamos con el ejemplo, ¿verdad? Porque ha nombrado usted el COP27 y si te vas a las noticias del COP26, ¿qué es lo que más sale? Los principales líderes mundiales llegan a la COP26 en potentes y contaminantes Falcon o Airbus 320, como el que llevó nuestro presidente, ¿verdad? Pues eso es lo que no puede ser, que de una COP de la cumbre COP26 nos acordemos de eso nada más y que no hayamos sacado nada en claro y que no alcancemos los objetivos importantes y que además es que tiene que ser en común por todos y tenemos que quitarnos las imposiciones, ¿no? Porque usted hablaba de límites, yo hablo de educar, de formar y de informar, porque si imponemos siempre va a estar la visión A y la visión B, van a estar los dos extremos y entre los dos extremos estamos muchísima gente, con lo cual vamos a intentar que la muchísima gente pues hagamos que lo de los extremos sea residual y trabajemos y colaboremos de verdad por esta pérdida de biodiversidad y de patrimonio natural que falta hace. Y muchas gracias y a esperar que le vaya bien en La Rioja. Muchas gracias, señora Manzanos. Por el Grupo Socialista, la señora Radre, 3 minutos. Sí, muy rápidamente. Gracias de nuevo por sus explicaciones y por dar respuesta a nuestras preguntas. Y bueno, estaba precisamente leyendo su proposición no de ley, la del glifosato en Baleares. Ahora mismo estaba leyendo la transcripción del debate que tendremos también en cuenta en la argumentación a la hora de tratar este asunto. Y decirle, bueno, que ha introducido ahora en este último momento un asunto que también le agradezco que haya introducido, que es el de la necesidad de recoger también a través de esta legislación todo el tema relacionado con la huella ecológica y su medida, que es un asunto que además aportó hace poco también otro de los comparecientes, concretamente el representante de WWF. Por lo tanto, bueno, pues es una interesante aportación y la tendremos en cuenta a través de la documentación que usted nos aporte. Gracias de nuevo, nada más. Muchas gracias, señora Radre. Lo digo por aclarar lo que queda. Quedaría ahora esta contestación, tendría 10 minutos. Posteriormente hay un turno de diputados que entiendo que no se va a utilizar, por lo tanto no habría uso de contestación y sí que dispone un turno final de 5 minutos. Si prefiere ahora agruparlo todo en su ya contestación a los portavoces y intervención final, pues perfectamente. Tiene la palabra, señor Jiménez. Bien, gracias. Bueno, primero pedir disculpas por mis despistes con respecto a los... Mira que me lo han explicado varias veces, pero en fin, estoy un poquito despistado, perdón. Bien, voy a empezar, porque realmente quien ha introducido nuevos elementos, la representante del Partido Popular, pues la contesto a ella, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo en general lo que dice de que tenemos que educar, esto es fundamental, que se puede utilizar esta ley, tal como quede al final, pues para transmitirla a la ciudadanía, ¿no? Que la ciudadanía sea consciente de lo que realmente está sucediendo, ¿no? Y lo que quiero remarcar es algo que ya he comentado. Es decir, las COP son reuniones de países, de diferentes países del mundo, que prácticamente a estos van casi 200 países, tanto a una como a otra. Se suelen ir a estas reuniones, más o menos todo está pactado. Es decir, cuando se llega allí ya está todo negociado. Sí, está negociado. Es decir, allí lo que es, digamos que se retocan
o se ultiman algunas cosas, pero se negocian en reuniones previas. De hecho, en esta de biodiversidad ha habido, hubo la de octubre, que fue una reunión, que fue la de Cumming, que fue online, como les decía antes, y luego ha habido, si no recuerdo mal ahora, 3 más, pero son de trabajo, o sea, no son donde se reúnen todos los países, sino que se reúnen técnicos, el mundo a través de organizaciones, pues qué sé yo, organizaciones empresariales, científicas, ciudadanas, y tal, donde se hacen aportaciones. Y ahí se van limando los documentos hasta que se llega a la cumbre final, que es la que se va a celebrar en Montreal dentro de un par de meses, donde ya se elabora el documento final, ¿no? Es decir, que aquí ha habido ya mucho trabajo, pero lo que conocemos de ese trabajo hasta ahora no es muy halagüeño. Es decir, entendemos que no vamos a conseguir grandes resultados en Montreal. A menos que de repente, no sé, nos volvamos locos, ojalá, distintos países, gobernantes de distintos países, les dé por un ataque de racionalidad y nos encaminemos hacia otros derroteros. Lo dudo mucho, francamente. Entonces, tenemos un grave peligro, es decir, que no hagamos grandes avances y sigamos permitiendo a niveles de los gobiernos del mundo lo que está sucediendo, ¿no? Luego, bueno, no me voy a ir hacia las diapositivas estas de atrás, que son todas estas. No sé, puedo coger una como muestra, digamos, para no... Como se las voy a pasar, las pueden leer simplemente, ¿no? Esto puede parecer una cosa banal, pero es algo tan sencillo. Por ejemplo, un nuevo modelo de pesca, ¿saben ustedes? Bueno, aquí no hay pesca marítima, en La Rioja, a lo mejor he cogido mal el ejemplo, pero bueno. Está a la altura de la ley. Pero bueno, era para explicarles algo, ¿no? Es decir, aquí se dice simplemente, vamos, que es recomendable seguir indicaciones de un comité científico del Consejo Internacional para la Explotación del Mar, ICES, para reducir la sobreexplotación pesquera. Es decir, es algo, vamos, no es algo, digamos, esto es como muy revolucionario, muy no sé qué, se está diciendo hoy, que están diciendo los científicos que si queremos tener más pesca, pues hay que racionalizar esto. Racionalizar es reducir la sobreexplotación. No se está diciendo, no se puede pescar. Se está diciendo que hagamos caso a las recomendaciones. Y las recomendaciones o las indicaciones que dice el comité científico son moderadas. Son moderadas. Entonces, son cosas que desgraciadamente no se cumplen. Ni siquiera esto. Entonces, es complicado, ¿eh? Así, podríamos ir como... Bueno, no sé, da igual. Porque aquí hay un montón de cosas y comercio ilegal de especies silvestres. Es que hay, bueno, como lo van a leer, esto no lo voy a citar porque es un tema que yo trabajo mucho sobre ello, me puedo tirar media hora, el señor presidente me va a decir de qué voy. Así que lo dejaremos, ¿no? El tema de residuos, bueno, es igual. Voy a ir hacia el final, lo que les decía. He hecho una serie de propuestas que yo creo que pueden ser, bueno, ustedes lo juzgarán, que se podrían introducir, al menos algunas de ellas, ¿no? La deforestación importada, yo creo que es algo muy importante, la deforestación importada, y lo es por lo que les decía antes. No solo la deforestación es importante desde el punto de vista de la biodiversidad, sino también del cambio climático. Por eso les decía que está todo muy relacionado. Es importante. Y la fiscalidad ambiental es un tema muy importante porque ustedes en la ley explican lo que son los servicios ecosistémicos. Y está muy bien, yo creo que está muy bien explicado. Los servicios que hay, ¿no?, en general, ambientales. Pero como somos una sociedad que tiende a cuantificar todo le ponemos un valor detrás, ¿no? Si cojo un bolígrafo, le doy un precio. Esto vale X. Y este X, se supone que hay, de este X se compone de los materiales, el coste de los materiales
el coste de producción, es decir, que ahí habría salario de trabajadoras y trabajadores, habría locales alquilados o comprados, una serie de cosas, más los beneficios que se hayan de obtener de tanto del fabricante como de la persona que venda esto. Y tiene esto, vale X. Los servicios ambientales también se puede valorar económicamente. Hoy día ya existe esa contabilidad ambiental. Es una cosa que deberíamos hacer de manera más extensiva, porque ya existen estos precios, estos costes. Es para poder comparar. Es decir, ¿qué es un servicio ambiental relacionado con la regulación del ciclo del agua, por ejemplo? Donde interviene la lluvia, interviene el agua que bebemos, el agua que sirve para regar los campos, aquí en La Rioja, que es tan importante, el sector primario, ¿no? La huerta, las viñas, todo este tipo de cosas. Eso tiene un precio, es decir, ¿no? Independientemente del precio que tenga las uvas o el vino que luego se haga, está el servicio ambiental que nos presta el agua. Y eso no es el precio de abrir el grifo, que vale tanto el metro cúbico. No, es el hecho de que exista agua. Eso se valora, se puede valorar para entender qué están... Digo, un poco en el sentido que usted decía, ¿no? Es decir, si hemos de explicar las cosas y ser pedagógicos, ¿ven? Lo que hemos de hacer es tal vez hablar con los mismos conceptos que a lo mejor todos entiendan o todos podamos entender. Porque a veces si nos basamos en conceptos abstractos es muy complicado que la gente más de la calle, digamos, a veces no puede entendernos, porque lo ven desde un punto de vista técnico y como que no les interesa o simplemente no lo entienden. Pero si a lo mejor lo valoramos con determinados elementos contables, sencillos evidentemente, tal vez se pueda entender. Y es por eso que yo puse aquí lo de fiscalidad ambiental, digo que es un concepto que hoy día en medio ambiente se está utilizando bastante y que, bueno, a lo mejor se podría ver una fórmula para introducirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, yo creo que podemos dejar aquí, si les parece. Yo creo, bueno, esto simplemente que era mi última diapositiva, le tenía cariño y bueno, pues mira, la voy a poner, pero aunque ya es un poco... da un poco igual, porque como esta Constitución no se ha aprobado, pues pero bueno, es un poco porque es bonito, ¿no? Es decir, la ley, la Constitución, al margen de lo que cada uno pueda pensar, la propuesta que se hizo de Constitución al pueblo chileno, tiene una parte bonita, ¿no? Que hablaba de los derechos de la naturaleza, ¿no? Es decir, un derecho más, ¿no? Es decir, igual que las personas tienen derechos, la infancia tiene derechos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y potenciamos otros elementos que entendemos que tienen derechos, elementos más abstractos, pues también ellos hablaban de los derechos de la naturaleza, ¿no? Y a mí eso me parece algo hermoso, ¿no? Ahora se ha ido el señor representante de Ciudadanos y va a decir, desde el punto de vista del que introducía el tema así como más filosófico, pues sería un poco esto, ¿no? Los derechos de la naturaleza. Entonces ellos, quien hizo la Constitución, o el proyecto de Constitución de Chile, fueron un montón de gente, decían esto, ¿no? El Estado deberá o protege la biodiversidad debiendo preservar, conservar y restaurar el hábitat de las especies nativas silvestres en la cantidad y distribución adecuada para sostener la viabilidad de sus poblaciones y asegurar las condiciones para su supervivencia y no extinción. Yo aquí añadiría que en esas especies también está la nuestra. No olvidemos que si algún día, esperemos que no, llegamos al colapso ambiental, una de las primeras especies en tenerlo crudo es la nuestra. Bien, pues muchísimas gracias a todas ustedes y a todos ustedes y ya está. Muchísimas gracias, señor Jiménez, por la concisión final. Suspendemos la sesión hasta las 12, en la que llegará el siguiente compareciente.